Buenos días, mi nombre es Angie Jiménez y nos encontramos frente al Museo del Oro Zenú, el cual fue inaugurado por el Banco de la República en 1982. Está aquí en Cartagena de Indias, que abre sus puertas ante el público. Fue remodelado en 1984 por primera vez y se constituye como el Museo Regional de la Cultura Zenú. Este presenta el más bello testimonio de la cultura zenú, pues como podemos ver está plantado en cada uno de los rincones en el que aquí se encuentra. A continuación, nos en camino a la sala de proyección en el cual veremos el video del tejido del agua, en el cual se explica geográficamente su posición, sus costumbres y sus tradiciones más representativas. Hola, yo soy Andrea Tatis y a mis espaldas se encuentra una puerta semiblindada que nos lleva a la habitación de metalurgias prehispánicas de Colombia, en la cual reposan aquellos elementos y todo lo elaborado por nuestras tribus indígenas, los cuales veremos a continuación. Acompáñenme. Los zenúes fueron reconocidos por haber trabajado el oro, el cobre, la arcilla y la cera. Era un pueblo tan grande que habitó en las partes de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia. Para ellos el oro era muy importante, constituía una parte de su vida cotidiana, tanto así que reflejaba jerarquía, poder y mando. Los caciques utilizaban narijeras, como las que observamos en esta parte, y las esposas de los caciques usaban orejeras, que se encuentran a mi izquierda. Este pueblo se dividió en tres partes muy importantes: los zenufanes, que se encargaron de todo lo relacionado con la orfebrería y la alfarería; los panzenú, que fueron los encargados de realizar los canales hidráulicos, que fue lo que mi compañera anterior les habló, que se proyecta en el video, el tejido del agua; y los pinzenú ya se encargaban mucho más de la artesanía, los tejidos, etc. En esta parte de la habitación se hace alusión a la cultura indígena tairona, que ellos hacían referencia mucho a la reproducción, a la fertilidad, a la familia y a la creación de los clanes y el mantenimiento de los mismos. También nos dan una enseñanza de cómo ellos, sin tener la tecnología que hoy en día nosotros tenemos, ellos lograban identificar el sistema, la anatomía y todos los procesos naturales y biológicos del ser humano por medio de los chamanes, que eran los médicos tradicionales de ese entonces. Ellos eran quienes tenían el conocimiento y la sabiduría del hombre y su anatomía por medio de rituales espirituales, y cantos a los dioses podían sanar a unas personas. El tucán era la referencia al cacique, que era el ser que tenía más jerarquía, más dominio y más entereza en la tribu. Sigamos con esta ruta cultural en la siguiente estación. Acompáñame. Hola, mi nombre es Camila Zuluaga y en este espacio nos encontramos en el segundo piso del museo en el espacio de la tradición zenú. En esta primera parte les hablaremos sobre los diseños de los sombreros, del sombrero vuelteado, la cual es elaborado a base de caña flecha, y dentro de sus diseños y tejidos los sombreros son elementos de identidad de los distintos grupos de resguardo indígena zenú de San Andrés de Sotavento. Los diseños son abstracciones de animales, plantas, flores o astros que se plasman en dibujos geométricos, como este ejemplo, que sería la mosca, la huella del conejo, el ojito del gallo y la mariposa blanca. Nos encontramos en esta segunda sección también de la tradición zenú, donde alrededor de 200 años atrás las llanuras del Caribe colombiano se encontraban habitadas con numerosas poblaciones zenúes, dando ejemplo de una de sus características, que era de relación con el medio ambiente, era la manera de la formación de tejido en el agua, lo cual conocemos como los canales hidráulicos, los cuales permitían tener tierras más fértiles y también para evitar las inundaciones en los sectores donde habitaban. También tenemos aquí una foto de ejemplificación del sombrero vuelteado, también del diseño que hacían con el oro, y uno de los animales más representativos era el caimán, ya que también significaba poder. En esta sección de la tradición zenú en la cual nos encontramos, podremos ver de primera mano cómo la ejemplificación de cómo elaboraban el oro, como podemos observar aquí. Y también, a pesar de que no podían escribir, eso no era limitación para que ellos expresaran sus ideas, y de esa forma también mostraban la fertilidad.
En este ejemplo podemos notar cómo hacían demostraciones de cuando la mujer estaba embarazada y cuando daba a luz. En este espacio también podemos mirar cómo elaboraban las famosas orejeras, las cuales significaban poder a los caciques y a las cacicas. También un ejemplo de la elaboración del oro, el tejido que hacían con el oro, que podemos notarlo aquí. Debido a la gran biodiversidad que había en las llanuras del Caribe, donde habitaban los numerosos asentamientos zenúes, estos, al observar los caimanes, los anfibios, los peces y todo este tipo de animales, de ese mismo modo los labraban en oro, ya que aquí podemos mirar cómo la ejemplificación de los caimanes, de los peces. En este espacio podremos observar la ejemplificación de cómo hacían las canastas y las cestas, las cuales eran a base de arcilla, y también el oro, igualmente el tejido del oro. También elaboraban cascabeles para los bebés, para los niños también elaboraban a base de arcilla e instrumentos musicales. El renacer de los difuntos. Los zenúes tenían la creencia de que si enterraban a los difuntos debajo de un árbol, estos renacerían. Lo hacían junto con sus pertenencias para que en una vida futura tuvieran las mismas riquezas. De las ramas de los árboles también colgaban campanas para que al soplar el viento, estas ahuyentaran a los malos espíritus. Hola, mi nombre es Oriana Monterrosa. Para comenzar, las mujeres de la tribu tenían un matriarcado, además un poder para gobernar. Un personaje que vale la pena destacar fue una mujer llamada Totó, quien defendió las tradiciones de la tribu Pincenú y su cultura. La figura femenina era muy importante y se les realizaban ofrendas y artesanías hechas en oro. En sus atuendos estaban representados la fertilidad femenina y además se podía observar la dualidad que existía entre el hombre y la mujer. Bueno, los integrantes de la tribu debían tener una marca o imagen de identidad que los representara como pertenecientes a esa tribu. Esta se hacía utilizando el achiote. Bueno, los primeros habitantes del territorio fueron los conocidos como los calamarí, después los habitantes de Yurbaco y por último la población del Zenú. También vale destacar que en este territorio habitó una tribu un poco más pequeña, conocido como los Malibú, los cuales tenían una creencia después de la muerte. Cuando ya ha pasado un tiempo, al difunto se le sacaba de donde era enterrado y sus restos eran depositados en urnas. Las caras que dichas urnas tienen era para reconocer quién era la persona que estaba enterrada ahí. Mi nombre es Karen Payares. El día de hoy nos encontramos en la sala 5 del Museo del Oro Zenú, en la cual se llama Las Llanuras Inundables. En ella encontramos la historia de cómo vivían los zenúes y en el que es muy importante resaltar de que ellos habitaron tierras inundables. Después de un tiempo transformaron estas tierras con el fin de adecuar terrenos extensos para viviendas, para cultivos y vías de transporte. También esto fue por medio de un sistema de control de aguas, el cual duró muchísimo tiempo, pero su auge fue 200 años antes de Cristo y 1000 años después de Cristo. También es importante el hecho de que ellos cavaron canales para poder controlar los volúmenes grandes de agua, y como vivían en tierras inundables, tuvieron que levantar plataformas artificiales, las cuales tenían de 3 a 4 metros de altura, y sobre ellas construyeron su vivienda. Para nosotros como trabajadores sociales es muy importante conocer todo esto, porque debemos trabajar con comunidades teniendo en cuenta la realidad social. Y por ello es muy importante comprender su historia, su cultura y los hechos que han pasado ellos para tener unas bases y poder desempeñarnos mejor en nuestra labor. Después de todo este recorrido los esperamos de martes a sábado de 9 a 5 de la mañana y todos los últimos domingos del mes de 9 a 3 de la tarde. ¡Los esperamos!